Muy bien, ya estamos grabando. Y vamos a comenzar a hablar de un tema nuevo, ¿sí? Función cuadrática, ya estudiamos función lineal. Ya sabemos bastante sobre función lineal, cómo podemos trasladar a la parte gráfica una función lineal. Pero ahora vamos a estudiar otro tipo de función que es la cuadrática, ¿sí? Por supuesto que no va a tener el mismo aspecto que una función lineal y la gráfica no va a ser una recta, ¿sí? Va a ser otro tipo de curva, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aspecto general de una función cuadrática? Una función de segundo grado. Lo puedo llamar y o f de x, es lo mismo. Acá voy a tener cierto numerito a multiplicado por x cuadrado, más otro numerito b multiplicado por x, más otro numerito c, ¿sí? Ese es el aspecto general de una función cuadrática, de una función de segundo grado. Digo que es de segundo grado porque si bien acá hay dos términos en los cuales aparece x, el grado de esta función es el exponente mayor que tiene nuestra variable independiente x, ¿sí? Por eso se dice que es de segundo grado. Bien, a, b y c pueden ser números reales cualesquiera. Bueno, b y c sí, ¿sí? No hay ninguna restricción. Pero a sí tiene una restricción, no va a ser 0. ¿Por qué? Porque en el caso de que me den que a es igual a 0, este término es nulo, o sea, este término se anula, es 0, ya no me queda una función de segundo grado, me queda un b por x más c. Y b por x más c en realidad es una función lineal, ¿sí? Entonces ya no sería una función cuadrática o de segundo grado, ¿sí? Entonces, a es un número real, b y c también son reales, pero a tiene la restricción de ser distinto de 0, ¿sí? O sea, o es positivo o es negativo. Y el signo de A me va a dar cierta información respecto de la gráfica de esta función cuadrática. Y ahora vamos a ver qué tipo de curva es y cómo se llama. Bueno, y B dijimos que no tiene ninguna restricción y C tampoco, ¿sí? Entonces tengo un A por X al cuadrado más B por X más C, ¿sí? Ejemplos de función cuadrática de segundo grado. 2x al cuadrado menos 3x más 7. ¿Sí? Fíjense, acá A es 2, B es menos 3 y C es 7. ¿Sí? Otro. 2x al cuadrado. Acá ya estoy diciendo que tanto B como C son nulos. Entonces, esta expresión se reduce simplemente al primer término. ¿Sí? Eso también es una función de segundo grado. Así, menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Acá A es igual a menos 3 y B y C son iguales a 0. No hay ningún problema. Acá puedo sumar inclusive 4 unidades. A es igual a menos 3, B es igual a 0, el término lineal no está, entonces B es igual a 0, y C es igual a 4. ¿Sí? Bien. Bueno, B sería en este caso, como dije, ¿sí? Ese numerito que corresponde al término lineal. Y después tenemos C, que es el término independiente. A C lo voy a llamar término independiente. Y es precisamente la intersección de la función cuadrática con el eje Y. ¿Sí? Como antes teníamos en la función lineal y igual m por x más b, donde ese numerito b, el término independiente, esa constante, me indicaba la intersección con el eje y, acá va a pasar lo mismo. Este numerito de acá, este número sueltito, real, va a ser la intersección con el eje y. ¿Sí? Y se llama término independiente. Entonces, en realidad, ya algo sabemos respecto de una función cuadrática, que cuando yo traslade este conjunto de puntos a la parte gráfica, a los ejes coordenados, hice cualquier cosa,
Si C, por ejemplo, es un número positivo, y lo marco, ¿sí? Y yo ya sé que esa función cuadrática va a pasar por ahí. Bueno, pero C puede llegar a ser 0. Y bueno, si C es igual a 0, la función cuadrática pasa por ahí, porque ahí tendría el 0. Pero C también podría llegar a ser negativo. Bueno, marco en la escala correspondiente que uno eligió, por supuesto, el valor de C, negativo, y sabe que esa función cuadrática va a pasar por ahí, ¿sí? O la gráfica de esa función cuadrática va a pasar por ahí, ¿sí? Siempre sé que es el término independiente, me va a indicar la intersección con el eje vertical, con el eje Y, ¿sí? Bien. ¿Qué otra información tenemos ahí a la vista en a por x cuadrado más b por x más c? El numerito a. El numerito a recibe el nombre de coeficiente principal. Es el coeficiente principal. Y recuerden que no puede ser 0. O es positivo o es negativo. Bien. Y eso me va a dar información respecto de qué aspecto tendría la gráfica de esta función cuadrática, ¿sí? Bueno, primero, vamos a hablar qué tipo de gráfica tenemos acá, ¿sí? La gráfica de una función cuadrática es una curva que se llama parábola, ¿sí? Bien, y una parábola tiene este aspecto así, como si fuese una U, ¿sí? Estoy diciendo que tengo una parábola cóncava hacia arriba, o así una U invertida, y digo que tengo una parábola cóncava hacia abajo, ¿sí? Y no hay más acá. Bueno, en realidad hay otras, pero no las vamos a ver, ¿sí? Se los puedo comentar, pero no creo que aparezcan en la práctica. Entonces, vamos a trabajar o con una parábola cóncava hacia arriba, como una U, ¿sí? O una parábola cóncava hacia abajo, como una U invertida, ¿sí? Y de que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo depende del coeficiente principal, del signo del coeficiente principal. Si A es un número mayor que 0, si es un número positivo, voy a tener una parábola cóncava hacia arriba, que puede ser, por ejemplo, así, ¿sí? Fíjense, como A es positivo, ya sé automáticamente, al mirar este numerito, el signo de este numerito, ¿sí? Ya sé la concavidad, o hacia arriba o hacia abajo, no hay otra posibilidad. Fíjense, por lo que yo hice acá, corta el eje Y acá, a esta altura, entonces este numerito, ¿quién es? C, porque ya sabemos que la intersección con el eje Y es el término independiente C. Y después acá, que ahora lo vamos a ver, yo hice que esta curva, esta parábola, corta el eje X acá y acá, en dos valores distintos, ¿sí? De X. Esos numeritos se llaman raíces, ¿sí? O ceros de la función. Ahora vamos a ver en un segundito cómo se pueden encontrar esos numeritos. Con una fórmula que seguramente recuerden, que hayan visto alguna vez. Entonces, si A es positivo, tengo una concavidad hacia arriba. No siempre voy a tener dos valores, ¿sí? Dos raíces. Quizás tengo esta situación. Es cóncava hacia arriba, acá está el numerito C, que es la intersección con el eje Y, y toca el eje X solo en este punto. Y no es problema eso, ¿sí? No es que siempre tiene que tener dos raíces, a veces tiene una sola. Y a veces no tiene raíces reales. Entonces, si es cóncava hacia arriba y no tiene raíces, bueno, lo hago por acá.
si la función es la función cuadrática, la gráfica es una parábola cóncava hacia arriba y no tiene raíces, o sea, no hay intersección con el eje X, podría tener más o menos este aspecto así. Acá tengo la intersección con el eje Y, que es el numerito C, y fíjense que esa curva verde que yo hice recién, esa parábola, no toca en ningún punto al eje X. Esa situación también se puede dar, ¿sí? Entonces, tengo intersección con el eje Y siempre, siempre, siempre. Ahora, a veces tengo dos intersecciones con el eje X, o una sola o ninguna, ¿sí? Y no hay otra posibilidad. Y ahora, en un ratito ya les comento qué se tiene que dar, cuál es la condición que se tiene que dar para cada una de estas tres situaciones, ¿sí? Entonces, eso respecto de si A es positivo. Y si A es negativo, si A es un número negativo, también tengo tres posibilidades respecto de la cantidad de raíces. Entonces, primero, si A es negativo, la concavidad va a ser hacia abajo, ¿sí? Como una U invertida. Entonces puede llegar a ser, por ejemplo, una parábola así. Acá tengo la intersección con el eje Y, que es C, y acá estoy marcando dos raíces, ¿sí? Podría llegar a ser. Otra situación. Cóncava hacia abajo, pero que tenga una sola raíz. Por ejemplo, así. Este numerito es C, que es la intersección con el eje Y, ¿sí? Y acá tengo un solo numerito X, ¿sí? Que sería la intersección con el eje Y, X, ¿sí? La única raíz. Y la otra posibilidad, lo hago para acá arriba, es que tengamos una parábola cóncava hacia abajo, pero que no tenga raíces, o sea, que no tenga intersección con el eje X. Por ejemplo, así. Este numerito es C, cóncava hacia abajo, porque A, el coeficiente principal, es negativo, pero no tengo raíces. No hay, la curva no toca, esta curva verde, esta parábola, no toca ni siquiera en un punto el eje X. No lo toca nunca, ¿sí? Esa situación también se puede dar. Y no hay más, ¿sí? Ya sea concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo, tengo tres situaciones respecto de la cantidad de raíces o intersecciones con el eje X que puedo llegar a ver. Dos raíces distintas o una sola raíz, en este caso hablo de una raíz doble, ¿sí? O ninguna raíz, ¿sí? En esta situación de concavidad hacia abajo y en la anterior que fue la concavidad hacia arriba, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, sabemos cuándo corta o dónde corta el eje vertical Y en el numerito C, que puede ser cualquier número real. Y si A es positivo, tengo una parábola cóncava hacia arriba. Si A es negativo, una concavidad hacia abajo, ¿sí? Y puedo llegar a tener, ya lo sabemos, dos raíces distintas, o una sola o ninguna, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, lo que podemos ver, ya que les comenté respecto de las raíces, ¿sí? Les comento cómo podemos llegar a encontrar las raíces, ¿sí? Con la fórmula esa es, profe. Ah, ¿qué fórmula? Sí, porque la verdad que no me lo acuerdo. ¿Cómo era esa fórmula? No. Profe, no, chao, me voy. ¿Eh? Era la famosa fórmula de menos b más menos raíz cuadrada. ¿Sí? Es eso. Sí. Ok, la famosa fórmula resolvente. Entonces,
menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido el doble de a, o sea, 2 por a. Bien, esa fórmula, la famosa fórmula resolvente, nos permite encontrar cuáles son las raíces de una función de segundo grado, si es que tiene raíces. Porque recuerden que hay una situación en la cual, al margen de la concavidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, no había raíces. Eso puede ocurrir, ¿sí? Bueno, las raíces las encuentro con esa fórmula. Y con cierta partecita de esa fórmula, de la fórmula resolvente, voy a poder saber cuántas raíces tiene. Si tiene dos raíces distintas o una sola, que sería el caso de la raíz doble, o ninguna raíz. Y es la cantidad de raíces reales va a depender del numerito que tenemos ahí adentro de la raíz cuadrada, ¿sí? Ese numerito se llama, o muchas veces se llama discriminante. Muchas veces se simboliza con un triangulito, ¿sí? Y voy a decir que ese triangulito es igual a este número, ¿sí? B al cuadrado menos 4 por a por c es un número real, ¿sí? Entonces, como todo número real, o es positivo, o es igual a 0, o es negativo. No hay otra posibilidad, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir los tres casos. Vamos a discriminar los tres casos posibles respecto de este numerito, ¿sí? Si este numerito, el discriminante, es mayor que 0, entonces vamos a tener dos raíces reales distintas, que las podemos llamar x1 y x2, ¿sí? Pero la segunda situación es que haga la cuentita y acá dentro de esta raíz cuadrada me quede 0. Puede ocurrir. Entonces, hay una sola raíz, ¿sí? Que es el caso de raíz doble. Y voy a decir que esa raíz doble es x sub 1, ¿sí? Entonces, si el discriminante es positivo, tengo dos raíces reales distintas, x1 y x2. Si el discriminante es igual a 0, tengo una sola raíz doble, x1. Y, última situación, si el discriminante es un número real negativo, entonces no hay raíces reales. Recuerden que nosotros siempre trabajamos en el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, no tengo que decir simplemente, bueno, esta función cuadrática, cuando yo voy a la parte gráfica, no tiene raíces. No, sí, no tiene raíces, pero no tiene raíces reales, ¿sí? Que tendría raíces complejas, pero nosotros no estudiamos números complejos, así que nos quedamos diciendo eso, ¿sí? Si yo a hacer la cuenta y este numerito es negativo, tengo que decir que no hay raíces reales. Entonces, no va a cortar nunca el eje X, ¿sí? Entonces, en esta situación, les hago un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, con una parábola cóncava hacia arriba. Y acá vamos a decir que corta el eje Y en 2. Y acá una primera raíz es 1 y otra raíz es 4, por ejemplo. Entonces, esto que me indica que yo ya hice en realidad esa cuentita y obtuve dos raíces reales distintas, x igual 1 y x igual 4, ¿sí? Estos serían el x1 y x2 que yo marqué, ¿sí? En forma genérica. Bueno, acá está a través de un ejemplo. ¿Está bien? En esta situación, como encontré dos raíces reales distintas, ya sé que el discriminante me tuvo que haber dado un número positivo, ¿sí?
Bueno, y después termino con esa formulita resolvente. Bien. Pero al margen de la concavidad, ¿sí? Porque yo acá también puedo tener las mismas dos raíces, pero obtener una parábola cóncava hacia abajo. ¿Está bien? Es lo mismo. Para el ejemplo, y si no puedo tener acá, en esta situación, una parábola cóncava hacia arriba también, pero una sola raíz. Por acá, vamos a decir, qué sé yo, que esto es 2 y esto es 3. Bien. Corta el eje Y en 3, o sea, C es igual a 3, y cuando utilicé la fórmula resolvente para encontrar qué raíces y cuántas raíces tiene, me encontré con una sola raíz. ¿Por qué? Porque me encontré que el discriminante es igual a 0. ¿Sí? Al margen de la concavidad, acá encontré una sola raíz porque el discriminante me dio 0. En la otra situación, al margen de la concavidad, ¿sí? Sería esta situación de acá. Hago la cuenta y observo que el discriminante me dio un número real negativo. Ah, entonces no tiene raíces reales. Perfecto, observo la concavidad, la intersección con el eje Y, por supuesto, y si es cóncava hacia arriba, bueno, sí, sería algo así. Acá puedo tener el número 3 con intersección con el eje Y, y no hay intersección con el eje horizontal, no hay intersección con el eje X, porque el discriminante me dio negativo, ¿sí? No toca nunca al eje X. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo de a poco? Acá, a ver. Profe. Sí. El signo que tenga C no afecta en nada al gráfico, ¿no? Sí, porque el signo de C, el numerito C, recuerden que es la intersección con el eje Y. Entonces, si es positivo, bueno, lo tengo que marcar por encima del eje X. Si es igual a 0, marco la intersección de los dos ejes. Pero si C es negativo, lo tengo que ubicar por debajo del eje X. Claro, pero no afecta, digamos, a la parábola. No me indica nada. Sí, el numerito C te indica la intersección con el eje Y. No, Ok. no influye en la concavidad. El numerito C no te dice si es cóncavo hacia claro. arriba o hacia abajo. Solo el numerito C te indica dónde corta el eje Y. Y si C es positivo, bueno, corta por ahí. Pero no sé si... Lo único que sé de esta parábola es que corta el eje Y en I igual C. Bien, porque C es positivo, elegí una escala correspondiente y lo ubiqué. Y ya sé que pasa por ahí la parábola. Pero no sé si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. En esta situación podría llegar a ser así. Bueno, esto no anda. A ver esto. Podría llegar a ser así. Encontré dos raíces reales distintas porque el discriminante me dio positivo. Pero también podría llegar a ser cóncava hacia abajo. Así, también estoy encontrando dos raíces reales distintas, ¿ven? Lo único que me indica es la intersección con el eje Y, pero no me habla de la concavidad de esa parábola, ¿sí? Listo. Gracias, profe. De nada. Solo me indica dónde corta el eje Y, ¿sí? Bueno, vamos a borrar estos ejemplos. Entonces, a ver, ya nos quedan dos cuestiones que después hay que trasladar a la parte gráfica y listo. Pero repasando tenemos, entonces, el valor de C que me indica la intersección con el eje Y. El numerito A, el signo me indica la concavidad. Si A es positivo, cóncava hacia arriba. Si A es negativo, cóncava hacia abajo. Sabemos encontrar las raíces de la función y cuántas raíces voy a tener. Dos raíces reales distintas o una sola o ninguna raíz real. ¿Sí? Y faltan dos cuestiones más que las vamos a pensar por acá, que primero, a ver,
un número sobre un número X, ¿sí? Que se llama eje de simetría. Y es muy sencillo encontrar este numerito. El eje de simetría va a ser un número que yo voy a ubicar sobre el eje X y que me va a indicar precisamente una simetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una parábola así. Viene decreciendo, tiene una raíz en 0, tiene otra raíz en, qué sé yo, en 3, y después hace así. Eso está mal, ¿sí? Si yo llego a hacer una gráfica así, de una función cuadrática que me dan, me van a indicar que está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo hice de manera simétrica al gráfico de esa función cuadrática. Esa parábola no es simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Que yo voy a poder dibujar la mitad de esa parábola, ¿sí? La mitad izquierda, la mitad derecha de la parábola, y a partir de ese eje de simetría tengo que dibujar la otra mitad en forma espejada, ¿sí? No lo puedo hacer recién como hice ahí porque realmente me van a indicar que la gráfica de esa función de segundo grado está mal hecha, ¿sí? Entonces, ¿por qué me van a decir que está mal? Porque no ubiqué el eje de simetría. El eje de simetría es un número sobre el eje X, que lo voy a llamar X sub B, ahora vamos a ver por qué, B corta, y se encuentra de una manera muy simple. Es el opuesto de B dividido el doble de A. ¿Sí? Es el opuesto de B dividido el doble de A. Sobre ese número, yo ese número lo voy a ubicar sobre el eje X y voy a hacer a esa altura una línea punteada vertical, no con un trazo continuo. Por ejemplo, bueno, no, acá, total, después hay espacio. Por ejemplo, si yo hago la cuenta y me doy con una escala correspondiente y ubico y encuentro el numerito XB, que es el eje de simetría, ahí, porque hice la cuenta y me dio positivo, lo ubico con una escala correspondiente y a donde está este numerito X sub B, el eje de simetría, voy a hacer una línea punteada vertical. Bien, ¿qué significa? Que a la izquierda de este eje de simetría, de esta línea punteada vertical, voy a tener la mitad izquierda de la parábola, por decirlo de una manera, y a la derecha voy a tener la otra mitad, pero la otra mitad tiene que ser dibujada en forma simétrica, ¿sí? Como si fuesen dos mitades así enfrentadas, espejadas, ¿sí? No puedo hacer, como hice antes, una parábola que viene bien prolijita, viene bien por acá, y bueno, no sé, tiene una raíz acá y otra acá, y hago así, y después se abre. No, eso está mal porque no es simétrico, ¿sí? Lo tengo que hacer simétrico respecto de cierto número. Ese cierto número es el eje de simetría y se encuentra con esta expresión. El opuesto de B, o sea, menos B, dividido el doble de A. Y este número puede ser cualquier número, pero siempre lo tengo que ubicar sobre el eje X, ¿sí? Y ahí a esa altura hago una línea punteada vertical. Y después, la última cuestión, para ver respecto de la gráfica de una función cuadrática, ¿sí? Es lo que se denomina vértice. El vértice, que lo voy a denominar con la letra B corta, de una manera muy original. Este vértice va a tener dos componentes, y una componente en X y otra componente en Y. La componente en X va a ser este numerito que ya encontré antes. O sea, la componente X del vértice va a ser el eje de simetría. ¿Sí? Bueno, pero yo ya encontré uno solo, me falta encontrar este numerito porque este punto, este vértice lo tengo que ubicar acá en el plano, ¿sí? Tiene dos coordenadas, como todo punto del plano. Y yo ubico un punto P
acá, bueno, ese punto P va a tener una coordenada en X que lo llamo X sub P y una coordenada en Y que lo llamo Y sub P. ¿Está bien? El vértice, como todo punto del plano, también va a tener dos coordenadas. La coordenada en X ya la tenía previamente porque calculamos el eje de simetría. Y la coordenada Y del vértice, que lo podemos llamar así, es precisamente la imagen de X sub B, es decir, el valor que toma la función en XB. Es la imagen del eje de simetría. ¿Sí? Entonces, una vez que encuentro el eje de simetría, encuentro este número. En la parte gráfica ya sabemos cómo se ubica, haciendo una línea punteada vertical a la altura del eje del numerito X sub B. Y este numerito, ¿sí? Lo vengo a reemplazar acá, y hago la cuenta. Y acá me va a quedar, cuando reemplazo esta X y esta X por la componente X del vértice, por el eje de simetría, me va a quedar cierto número. ¿Sí? Lo agregamos acá, esto va a ser A por XB al cuadrado más B por XB más C. Esto es un número real. ¿Sí? Bien, ese número real lo ubico acá. Y ahí ubico el vértice. Pero hay una ventaja respecto del vértice. ¿De dónde va a estar? Voy a borrar esto, para que no quede tan cargado este dibujito. Entonces, este gráfico. Hay una ventaja previa respecto del vértice, ¿sí? El vértice, ¿dónde va a estar ubicado? En el plano, en los ejes coordenados, siempre sobre el eje de simetría, ¿sí? Si el eje de simetría es este numerito X sub B, el vértice no puede estar por acá suelto, o por acá, o por acá. No, eso está mal. El eje de simetría indefectiblemente tiene que estar sobre el vértice, sí, tiene que estar indefectiblemente sobre el eje de simetría, sí o sí. Entonces, si yo marco, por supuesto, previamente el eje de simetría, el vértice tiene que estar, por ejemplo, por acá. Componente X del vértice y XB. Componente Y del vértice, este numerito. Acá, en esta situación. Pero puede estar por acá el vértice, no hay ningún problema. ¿Sí? Componente XB, este numerito. E IB en este caso es 0 porque está sobre el eje X, un caso particular. Pero puede estar el vértice ahí. Y si no, puede estar por acá. El mismo numerito XB, que es el eje de simetría calculado previamente, con una imagen acá que es negativa. Pero siempre el vértice está ubicado sobre el eje de simetría. ¿Sí? Si yo hago el eje de simetría y lo ubico acá, el vértice no puede estar ni acá, ni acá, ni por acá, ni por acá, ni acá. Tiene que estar sobre el eje de simetría. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo cómo encontrar entonces las dos componentes del vértice? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, en realidad... Sí, ¿alguien quería decir algo? Quería consultarle, Sí. para sacar el vértice, ¿hay alguna fórmula o algo? Sí. Esto de acá. Para encontrar. El vértice tiene estas dos componentes, ¿sí? Este numerito respecto de X y este numerito respecto de Y. ¿Cómo encuentro este numerito respecto de X? Con esta fórmula. Menos B dividido 2 por A. Gracias, profe. Sí, De nada. Ahí me perdí un poquito. No, consulten, está bien, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo encuentro el vértice? Bueno, primero encontrando este número, ¿sí? No voy a encontrar primero Y sub B, no. Primero X sub B, que es el eje de simetría que calculamos antes. ¿Y cómo lo encontraste a ese X sub B? Con esta fórmula. El opuesto de B dividido el doble de A. ¿Sí?
traslado ese numerito acá y digo, bueno, ahora lo único que me falta encontrar es este de acá, el I sub b, ¿sí? Y es muy fácil. Voy a la función cuadrática que me dieron, a la original, y reemplazo esta x y esta x por x sub b. Y este número lo ubico acá. Y ahí ya tengo las dos componentes del vértice, ¿sí? Pero siempre sepan que el vértice está ubicado sobre el eje de simetría. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, ahora sí. En este ratito ya vimos todo lo concerniente a función cuadrática, que es lo que nosotros vamos a necesitar para resolver todos los ejercicios y los problemas, porque también respecto de función cuadrática hay ciertos problemas, ciertas situaciones problemáticas que hay que estar resolviendo a través de alguna función cuadrática. Como antes hicimos respecto de función lineal, ¿sí? Acá también van a aparecer ejercicios que van a ser problemas, los voy a tener que leer, interpretar bien, ver cuáles son los datos que me dan, observar las preguntas que me hacen y empezar a responder, ¿sí? Pero referido en esta práctica 6 a función cuadrática. Entonces, pero en realidad ya vimos todo. A ver, repasamos. Intersección con el eje Y, numerito C. Si A es positivo, tengo concavidad hacia arriba. Si A es negativo, concavidad hacia abajo. Bueno, ¿cómo encontrás la intersección ahora o las intersecciones con el eje X? Las raíces. Ah, con la fórmula resolvente. Y la fórmula resolvente, aparte de decirme cuáles son las raíces que tengo, si es que hay raíces reales de esa función de segundo grado, me va a indicar cuántas tengo. Dos en esta situación. Una sola raíz o raíz doble en esta situación y ninguna raíz real en esta última situación. Y por último agregamos el eje de simetría en el cual se ubica el vértice. ¿Sí? Y no necesitamos mucho más que eso. Les comento una cosita más respecto del vértice, ¿sí? Que en realidad ya lo sabemos encontrar. Esto lo borro. Fíjense una cosa. Si yo tengo una parábola cóncava hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo así. Bueno, así no se ve nada. Ahí está. Sí, tengo una f de x que tiene esa gráfica. Tengo dos raíces reales, 0 por ejemplo, este numerito de acá. Bien, corta el eje Y en 0, o sea, C es igual a 0, tengo esas dos raíces, es cóncava hacia arriba, perfecto. Y fíjense dónde estaría la componente X del vértice, ¿sí? Acá. ¿Sí? Si tengo dos raíces reales distintas, el vértice va a ser algo que ya conocemos. Si tengo dos raíces reales distintas, no importa la concavidad, el vértice, el eje de simetría, va a ser el punto medio de esas dos raíces reales distintas. ¿Sí? Entonces, en el caso en el cual tengamos otra vez dos raíces reales distintas, el eje de simetría va a estar ahí a mitad de camino entre esos dos numeritos, ¿sí? Va a ser el punto medio, ¿está bien? Pero ¿qué pasa respecto del vértice? Ah, puede estar por acá, o por acá, o por acá. No, tiene que estar sobre el eje de simetría. ¿Y cuál sería el vértice? En este caso, este punto. Este sería el vértice. Y fíjense qué pasa con el vértice cuando la parábola es cóncava hacia arriba.
es el punto más chiquitito. ¿Ven? Que es el punto que está más abajo en la parte gráfica, por supuesto. Y acá el vértice termina siendo el mínimo. El valor mínimo que toma la función en el vértice, ¿sí? Porque este i sub 0 es la imagen más chiquitita que toma la función. La función viene decreciendo, pero con valores mayores a i sub b, toca i sub b, que sería el vértice, y pega la vuelta y empieza a crecer. Entonces, en esta situación de tener una concavidad hacia arriba, el vértice es el valor mínimo que toma la función, ¿sí? Es el mínimo. Y en la otra situación, si yo tengo una parábola, ahora, cóncava hacia abajo, fíjense, acá tengo una raíz por acá, otra raíz por acá, corta el eje I ahí, ¿sí? Esto sería C. Bueno, esto lo podríamos hacer un poco más. Queda medio. Bueno, no muy simétrico, pero al margen de eso. A ver, tenemos estas dos raíces, el punto medio va a ser el eje de simetría, ¿sí? Bien. Acá tengo x sub b. Y este puntito de acá, que es el vértice, que era lo que yo les quería mostrar, ahora va a ser el punto máximo. ¿Por qué? Porque tengo una concavidad hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso también tiene que tener sentido cuando yo encuentro todos estos ítems y después paso a la parte gráfica, ¿sí? O vuelco toda esta información que vimos en la parte gráfica, ¿está bien? Primero, el vértice tiene que estar ubicado sobre el eje de simetría y, por supuesto, si es cóncavo hacia abajo, el vértice tiene que ser el punto máximo y si es cóncavo hacia arriba, el vértice tiene que ser el mínimo, ¿sí? Eso también ocurre respecto del vértice, ¿sí? Bueno, ¿se fue entendiendo? ¿Se va entendiendo de a poco todo esto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ok. Y ahora sí, no hay que agregar nada más de lo que nosotros en realidad necesitamos respecto de función cuadrática para ir pensando los ejercicios, ¿sí? No es mucho. Fíjense que en un rato se vio bastante o todo lo que necesitamos para ir resolviendo los ejercicios y los problemitas y las situaciones problemáticas de esta guía, de esta práctica 6. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a terminar un poquitito cómo venimos del tiempo. Ah, estamos bien. Fíjense, en un poquitito, bueno, sí, en una hora en realidad, porque habíamos empezado haciendo algún ejercicio que me habían consultado respecto de función lineal y son 11 y 10 y ya vimos todo lo que necesitamos para ir resolviendo esta práctica 6 de función cuadrática, ¿sí? Bien, ok. Entonces, vamos a ir pensando en algunos ejercicios. Vamos a hacer del 1. A ver qué podemos hacer. El B.
En el b tengo una función y igual a f de x, que es menos 2x al cuadrado más 2. Entonces, vamos a identificar el numerito A, el numerito B, el numerito C. ¿Sí? A es el coeficiente principal, menos 2. Es negativo. Por lo tanto, la gráfica de esta función de segundo grado va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Eso ya lo sabemos porque el coeficiente principal es negativo. B, el término lineal, es 0. Y C, el término independiente, es 2. Ah, ya sé que corta el eje Y en 2. ¿Sí? Fíjese que en realidad hasta ahora no hicimos ninguna cuenta, pero ya sabemos que voy a obtener por gráfica de esa función Y una parábola cóncava hacia abajo y que va a cortar el eje Y en 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos encontrar? Las raíces reales, si es que tiene, ¿sí? Entonces vamos con la fórmula resolvente para encontrar las raíces. Menos b, o sea, menos 0, 0, más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 0 cuadrado que es 0, menos 4 por a por c, por menos 2 por 2. Todo dividido 2 por a. Bueno, ¿qué me da esto? A ver. Bueno, este 0, bueno, de última lo seguimos escribiendo para que no genere después confusión. Y fíjense que nos queda dentro de la fórmula resolvente de la raíz cuadrada, el discriminante. A ver qué número me da el discriminante. Sería 0 menos 4 por menos 2 por 2. Entonces el discriminante es igual a qué número. Fíjense, 0. Menos por menos es más, 4 por 2, 8, y el doble, 16. Entonces el discriminante me dio 16. Como el discriminante me dio 16 y es positivo, ya sé que voy a tener dos raíces reales distintas. ¿Sí? Entonces acá tengo el discriminante que es 16. Y divido por menos 4. Sigo por acá abajo para encontrar los valores de x. Raíz cuadrada de 16, 4, y divido por menos 4. Y acá voy a encontrar una raíz que llamo x1, otra raíz que voy a llamar x2. x1 va a ser cuando utilizo el más. 0 más 4, dividido menos 4. Y x2 va a ser cuando acá utilizo este menos de acá. Entonces me queda 0 menos 4 dividido menos 4. Bien, acá me queda 4 dividido menos 4 menos 1. Ya encontré una raíz real. 0 menos 4 dividido menos 4, 1 positivo. La otra raíz real. Ahí ya tengo las dos intersecciones con el eje X. ¿Sí? Y ya sabía que íbamos a encontrar dos raíces reales distintas porque el discriminante me dio positivo. Entonces, corta el eje Y en 2, es cóncava hacia abajo porque el coeficiente principal es negativo y tengo dos raíces. ¿Qué me falta encontrar? Eje de simetría y vértice. ¿Sí? Ok, esto del discriminante lo borro. Bien. Vamos con... ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos raíces con el eje de simetría. Y la formulita era el opuesto de B dividido el doble de A. Entonces, el opuesto de B, ¿quién es B? 0. El opuesto de 0, 0. No voy a estar escribiendo menos 0, ¿sí? Dividido 2 por A. 2 por menos 2. Entonces tengo que hacer 0 dividido menos 4
0. Listo. El eje de simetría es x igual 0, ¿sí? O xb igual 0. Entonces, ahora me falta encontrar la imagen de 0, ¿sí? Voy a la función y quiero calcular I de B, o sea, la imagen del eje de simetría. Reemplazo esta x por este número que encontramos recién. Entonces acá me queda 0 más 2, 2. Bien, y con este número y este número encontramos lo único que nos falta, el vértice. Componente x del vértice, 0. Componente y del vértice, 2. Y ahí ya tenemos todo. Eje de simetría, vértice, raíces reales, intersección con el eje y la concavidad. ¿Sí? Si me piden graficar, indicar corte de la parábola con el eje y en 2. Indicar coordenadas del vértice de la parábola, ya está. Indicar si existen el o los puntos de corte de la parábola con el eje X, sí, acá están, que son las raíces. Y realizar el gráfico de la misma, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, graficamos un poco. Bien, entonces, corta el eje Y en 2. Pasa por ahí. Raíces, menos 1 y 1. Listo, pasa por acá y por acá. Eje de simetría. En x igual 0. En x igual 0 tengo que hacer una línea punteada vertical. Que sería, en este caso en particular, el eje Y. ¿Por qué? Porque x igual 0 es el eje de simetría. ¿Sí? Ahí tendría que hacer la línea punteada vertical. Bueno, y sobre esa línea punteada vertical, ubicar el vértice, por supuesto, que es 0, 2. 0, 2. Coincide con la intersección con el eje Y. ¿Sí? No hay ningún problema. Y bueno, y ahí voy a ubicar. Voy a graficar, perdón. Y ahí más o menos está, ¿sí? Y fíjense, cóncava hacia abajo, intersección con el eje Y, que en este caso coincide con el vértice, las dos raíces y el eje de simetría. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. Bien, bueno, así tengo que hacer con todas las funciones cuadráticas del ejercicio 1. Bueno, buscar toda la información que nos piden y luego hacer el gráfico de esa función cuadrática. En el ejercicio 2 ya tenemos un problema. El 3, 4, 5 y 6 son todos problemas, son todas situaciones problemáticas que hay que leer, interpretar bien, ver cuáles son los datos que nos dan para poder utilizar y ver a dónde queremos llegar, es decir, cuáles son las preguntas que nos hacen para poder ir respondiendo con los datos que nos dan, ¿sí? Bien. Y después, por último, ¿qué tenemos? Hay que resolver ecuaciones. Y en el ejercicio 7 y en el ejercicio 8 hay que resolver inecuaciones gráfica y analíticamente, como hicimos respecto de función lineal, que nos pedían en el último ejercicio, resolver gráfica y analíticamente esas inecuaciones que nos planteaban. ¿Sí? Acá hacemos exactamente lo mismo, pero van a intervenir
funciones cuadráticas, ¿sí? Profe, Sí, ¿podemos hacer 6? bueno. Este siempre es el más. Este está bueno, lo pensamos ahora, pero está bueno que vayan pensando solos. Pero bueno, me ayudan, ¿sí? Ok. Siempre es el ejercicio que trae algún problema. El 6 que es optativo, ¿sí? Bien. Tenemos, en la sección blancos de un hipermercado se venden 21 toallas por día cuando el precio a la que se ofrecen es de 56. Bien. 21 toallas, el precio es de 56. Las ventas aumentan en 4 toallas por día cada vez que se coloca una oferta rebajando el precio en 4 pesos. Es decir, vas a vender 4 toallas más por día siempre y cuando disminuyas el precio en 4 pesos. Es decir, ahora lo vemos. Obtener una función cuadrática que modelice la situación planteada, representando con X el número de rebajas que deben disponerse y f de X la ganancia obtenida por la venta. B, determinar el precio al que debe el hipermercado ofrecer las toallas para maximizar las ganancias diarias por la venta del artículo. Entonces, piénsenlo así. Se venden 21 toallas en total si el precio de cada toalla es de 56. Por supuesto que si multiplico el precio de unitario, que es 56, por la cantidad de toallas que vendo, obtengo lo que se ingresó, ¿sí? 21 por 56. Pero al margen de eso, me dice, mirá, vos vas a vender 25 toallas, o sea, 4 toallas más, si el precio al cual ofreces esas toallas es 4 pesos menos. Es 52. Eso era el primer día. En el primer día, ¿sí? Acá vendo 4 más. ¿Por qué? Porque disminuí en 4 pesos el precio de cada una. ¿Está bien? Esto sería el primer día de oferta. Bueno, pero vas a vender otras 4 más, ¿sí? Vas a vender 29. Si en vez de ofrecerla a 52, la vas a ofrecer a 4 pesos menos, a 48. Entonces, otra vez, disminuiste el precio en 4 pesos y vendiste 4 toallas más. Pero ¿cuándo se te dio esta situación de vender 29 en total a 48 pesos cada una? En el segundo día de oferta. Vamos a pensar un poco más. Mira, vas a vender 4 más, o sea, vas a vender 33 toallas si la ofreces a 4 pesos menos. O sea, hice otra rebaja de 4 pesos y vendí 4 toallas más. Pero ¿cuándo se dio esto de que vendiste 33 toallas a 44 pesos cada una? En el tercer día de oferta. Y así puedo seguir. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica hasta ahora de este problema? O por lo menos de lo que yo planteé. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, con esto uno tiene que encontrar una función f de x, ¿sí? Una función cuadrática, por supuesto. Bien. Que me modelice esta situación teniendo en cuenta que x me va a indicar la cantidad de días de rebaja que pasaron, ¿sí? Desde este precio original, ¿sí? De 56 pesos cada una y ya sé que vendí 21. Entonces, claro, acá tenemos que dar en definitiva un a por x cuadrado más b por x más c. Bien, ahora, en primera instancia, con los datos que tenemos ahí, con ese razonamiento que hicimos, no vamos a encontrar de una esto, ¿sí? En primera instancia esto no va a salir, pero utilizando la propiedad distributiva sí va a salir. Ahora,
Vamos a pensar lo siguiente, mirá. Fíjense que cantidad de toallas, acá voy a tener dos factores que se están multiplicando entre sí, ¿sí? Cantidad de toallas por acá, ¿sí? Por el precio, ¿sí? Acá las toallas, cantidad de toallas vendidas, y acá el precio al cual se ofrecen cada una. Bien, y recuerden que X no es precio, X es cuántos días pasaron, ¿sí? Cuántos días de oferta pasaron desde esta situación inicial, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a vender 21 toallas en el día inicial, si no hago ninguna oferta, ¿sí? Esto como si fuese el día 0, ¿está bien? Día 1 después de la oferta, día 2 después de esta situación inicial, tercer día de oferta y tengo esta situación, etc. Entonces, fíjense, pasa un día, yo vendo 4 toallas más. Pasa otro día y vendí otras 4 más, pero respecto de estas 21, vendí 8 más, porque pasaron 2 días de oferta. Pasa otro día, claro, vendí 4 más respecto del día 2, vendí 33. Pero respecto de 21, vendí 12 más, porque vendí 4 más acá, 4 más acá y 4 más acá. 4 por 3, 12. Desde 21 toallas en el día 0 sin oferta, terminé vendiendo 33, o sea, 12 más porque pasaron 3 días de oferta, ¿sí? Entonces, a la cantidad de toallas que voy a tener acá, que sería la cantidad de toallas original, como va aumentando, ¿sí? De 4 en 4, yo le voy a ir sumando 4 por X, donde X me indica cantidad de días, ¿sí? Que pasaron, cantidad de días con la oferta desde esta situación inicial. Claro, fíjense a ver si coincide esto, antes de meternos con este segundo factor relacionado al precio. En el día 0, cuando no hay oferta, ¿cuántas toallas vendés? Sí, 21 más 4 por 0. Y pero 4 por 0 es 0, entonces ¿cuántas vendiste? 21. Arrancamos bien. Pasa un día de oferta, entonces X es 1. ¿Cuántas toallas vendiste? Y 21 más 4 por 1. Bueno, 4 por 1 es 4, 21 más 4, 25. Parece que funciona. Pasa otro día más, y X es 2, hay 2 días de ofertas consecutivos. Entonces, ¿cuántas toallas vendo? 21 más 4 por 2, 8. 21 más 8, 29. ¿Sí? Ya ahí ya nos damos cuenta, podemos reemplazar X por 3, 4 por 3, 12, 21 más 12, 33. Entonces, respecto de la cantidad de días de oferta X que pasaron desde la situación inicial, considerando la cantidad de toallas, ya lo tenemos resuelto. Esa partecita ya está resuelta. Ahora vamos a la parte de precio. Empiezo en un precio máximo de 56, porque después va bajando a medida que cada día va disminuyendo en 4 pesos por cada día de oferta, ¿sí? Entonces esto va a ser 56 menos, ¿qué? Como baja de 4 pesos en 4 pesos, va a ser menos 4 por X. Y X me indica cantidad de días de oferta desde esta situación inicial. Y vamos a ver si esto realmente me va dando estos valores a medida que aumento X. Y si X es 0, no tengo ninguna oferta, entonces ¿cuántas vendo? ¿A qué precio vendo? Y a 56 menos 0, porque esta X es 0. Vendí 56. Tengo el primer día de oferta, entonces el precio ya no es más 56, 4 pesos menos, 52. A ver si obtengo acá 52, si X es 1. 56 menos 4 por 1. 56 menos 4, 52. Ya venimos bien. Bueno, pasa otro día más, y ahora X es 2. 56 menos 8, 48. ¿Sí? Pasa otro día más, X es 3.
56 menos 12, ¿sí? 44. Ahí funciona. Entonces, en realidad, si yo multiplico la cantidad de toallas que vendo, teniendo en cuenta cuántos días de oferta pasaron, por el precio al cual ofrezco esas toallas, teniendo en cuenta la misma cantidad X de días que han pasado, yo ya tengo esta situación modelizada a través de esta función. Che, pero esto no es lo que nos mostraste recién de A por X cuadrado más B por X más C. Pero yo les dije hace un ratito que íbamos a tener que usar la propiedad distributiva. Y cuando hagamos la propiedad distributiva acá, la doble propiedad distributiva, nos va a terminar quedando algo de este aspecto, que es lo que tendríamos que dar como respuesta. Entonces, no avancemos todavía con la distributiva. ¿Se fue entendiendo el planteo y el razonamiento que hice? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Arrancamos con la distributiva. 21 por 56. No tengo ni idea. Entonces, la calculadora me dice que es 1176. 21 por menos 4x menos 84x. Ahora vamos acá. Más por más es más. 4x por 56. El doble es 112. ¿Sí? Y el doble 4. Díganme, porque quizás hago cualquier cuenta. Sí, profe, está bien ese. Bien, 224, ¿dónde estoy? Acá, por X, por supuesto, ¿sí? Más por menos, 4x por 4x menos 16x al cuadrado, ¿sí? Porque tengo que hacer esto de acá. Este factor por ese otro. Anoté los paréntesis, pero no hace falta. Multiplico las constantes, multiplico la variable x por x cuadrado, ¿sí? Con el signo menos porque es más por menos. Y ahí, no, che, pero todavía esto no tiene ese aspecto. Bueno, esperá que reacomode un poco. Hay un solo término con x al cuadrado. Listo, lo anoto primero. Esto ya me dice quién es A. A es igual a menos 16. Por lo tanto, si yo grafico esta función de segundo grado, voy a tener una parábola cóncava hacia abajo. Pero eso después. Sigo. Vamos con el término lineal, el b por x, ¿sí? Y yo tengo 224x positivos menos 84. 140. Más 140x. Y la constante, bueno, es 1176. Es decir, B es 140 y C es 1176. Y acá, ¿sí? Lo saco para que no quede por la mitad. Acá tengo la f de x o la función y que modeliza este problema, esta situación de cuántas toallas se venden y a qué precio, considerando la cantidad de días X de oferta. ¿Sí? ¿Se fue entendiendo de a poco este problema? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, mejor porque era el más enredado de la práctica respecto de función cuadrática. Sí, los otros son más sencillos. En los anteriores nos plantean ya cuál es la función lineal, la función cuadrática, perdón. En el 5, en el 4 también me plantean una función cuadrática, en el 3 también y en el 2 también. Pero justo acá no me plantean, me dan unos datos, en realidad, bueno, son estos datos y de qué voy a vender 4 toallas más
por cada día de oferta a 4 pesos menos. ¿Está bien? Entonces, a partir de estos datos que uno va generando, tendría que encontrar una función cuadrática, pero bueno, no salió de una con los datos, pero pensando un poquitito, multiplicando cantidad de toallas que vendo por el precio al cual vendo cada una de esas toallas vendidas y aplicando 2 veces la propiedad distributiva y reordenando un poco, obtengo así esta f de x con este aspecto, ¿sí? Fíjense que es una parábola cóncava hacia abajo y corta el eje Y en 1176. Claro, y tiene sentido, porque a ver, si yo tengo la función f de x, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Esto lo borro porque de acá hacia la izquierda no tiene sentido este problema, porque estaría tomando una cantidad negativa de días de oferta. Y no puedo decir, pasaron menos un día de días de oferta, ¿sí? Entonces, grafico en el primer cuadrante, ¿sí? Ok, entonces digo, ¿qué pasa si x es 0? Y reemplazo x por 0 ahí y me queda el término independiente, obvio. 1176. Por acá. Pasa por acá. Listo. Y si pasa un día de oferta, y si pasa 2 días de oferta, y si pasan 3 días de oferta, 4 días de oferta. ¿Cómo puedo ir encontrando esos valores? De la siguiente manera. Calculo f evaluada en 1, f en 2, f en 3, f en x igual 4. Encuentro todos estos números, las imágenes de 0, 1, 2, de 1, 2, 3 y 4, y ya voy teniendo la gráfica, ¿sí? Bien. Reemplazo x por 1 y hago la cuenta, reemplazo por 2, etc. Y ya voy encontrando los valores, ¿sí? Fíjense que es cóncava hacia abajo, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar como para afinar un poquitito la gráfica? Si nos piden, aparte de la intersección con el eje Y, la concavidad que es hacia abajo, que ya sabemos, y estos valores de acá, el eje de simetría y el vértice. Entonces, a ver, eje de simetría era el opuesto de B dividido el doble de A. B es 140, el opuesto, y menos 140. El doble de A, 2 por menos 16, menos 32. Entonces esto es lo mismo que 140 dividido 32, 4,375. ¿Sí? Entonces fíjense que este número, que es el eje de simetría, acá está el 5, acá estará el eje de simetría, no, un poco más. ¿Qué cosa? Por acá, ¿sí? Acá está el X. Así, ¿está bien? ¿Y qué me falta? Y bueno, encontrar la Y del vértice. Entonces, vamos a hacer la cuenta directamente. Utilizo esta fórmula, por supuesto, y reemplazo esta X y esta X por este número, ¿sí? Entonces me queda, a ver, este número al cuadrado por menos 16. Bien. Más 140 por 4,375 más 1176. Y me dio, si no me confundí, después lo verifican, 1482,25. ¿Sí? 1482, acá tenemos 1100, bueno, qué sé yo, 1400 por acá. Ahí tendría el vértice. ¿Sí? Bueno, la escala es horrible, está por acá arriba, por supuesto, ¿sí? Porque el vértice es el máximo en este caso, porque la parábola es hacia abajo, ¿sí? La escala está horrible, hay que hacerlo de otra manera, pero bueno, sería algo así.
bien? ¿Sí? Algo así. Hay que cambiar la escala porque va a quedar horrible, pero bueno. Y no grafico ni para allá ni hacia abajo. ¿Sí? Bueno, sí, la escala hay que cambiarla. Pero bueno, vamos a ver si hay que... Ejercicio 6, obtener la función, bien. Entonces, Profe, sí, en el parcial nos van a tener consideración, ¿no? Y no nos van a poner esa escala de números. no, igual, a ver, si el parcial lo resuelven directamente desde el aula virtual, sin necesidad de mandar por mail todo lo que ustedes escriben de las resoluciones, y el sí o sí lo tienen que hacer en el aula virtual, no van a tener que hacer ninguna gráfica, ¿sí? Quizás le dan, pero no creo, porque no sé si lo podrían hacer, bueno, quizás sí. Quizás le dan alguna gráfica y le dice, esta gráfica coincide con cuál de las siguientes funciones cuadráticas. Entonces, ahí sí, se sientan con una hoja, toman las funciones cuadráticas, supóngase que le dan 2 o 3 opciones, encuentran toda esta información que estudiamos hoy, se dan cuenta cuál es la gráfica y marcan que tal función corresponde a la gráfica que me estás dando. Pero después no van a tener que hacer algo en forma manual, salvo que se tenga que mandar las resoluciones por mail, por ejemplo, en los exámenes para promocionar. Pero si no, no creo, no creo. Y con estos números así no tampoco, ¿sí? Ah, bueno, mejor entonces. Sí, no pasa nada. No, ahora no se preocupen. Primero, respecto de la actividad obligatoria de cuadrática, no se preocupen, que no van a tener algo así. Esto era el ejercicio más complicado. Esto me parece que se tomó en un examen final, ¿sí? Pero bueno, en un examen final presencial, en donde, bueno, había que responder, ¿sí? Acá fíjense que esto es el inciso A, porque tenía que encontrar la fórmula que me modelice la situación. Y después en el B, que lo estaba chusmeando ahora, determinar el precio que debe el hipermercado ofrecer las toallas para maximizar las ganancias diarias por la venta de este artículo. ¿Y cuándo lo maximizás? Gracias a este punto que encontramos, ¿sí? Determinar el precio a que debe el hipermercado ofrecer las toallas para maximizar las ganancias diarias por la venta del artículo. Entonces, fíjense que X me representa cantidad de días de oferta que transcurrieron desde esta situación inicial. Y en el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? La ganancia, o bueno, por lo menos el ingreso que tiene el hipermercado, ¿sí? Entonces viene por ese lado. ¿Está bien? Pasaron 4,375 días, ¿sí? En el día cuarto de oferta hay un momento en el cual la ganancia o el ingreso del hipermercado es máxima, que es esto. Este valor es en pesos, ¿está bien? Ese es el precio, ¿sí? Entonces acá tenemos la respuesta al inciso B. Bueno, llevó un poquitito de tiempo y no está mal, está bien, ¿sí? No tiene por qué salir de una en 2 minutitos y pasar a otro ejercicio, sino que está bien hacer un planteo de a poco, darse cuenta a partir de los datos que me dan cómo viene la mano respecto de la cantidad de días de oferta, genero esto, y mirá, la cantidad de toallas que vendés por el precio al cual ofreces esas toallas, te va a indicar una función cuadrática. Encontrar la función cuadrática respondemos el A, y en el B viene a partir del vértice, porque al darnos cuenta de que tenemos una función cuadrática cóncava hacia abajo, entonces el vértice, yo les comenté hace un rato que iba a ser el punto máximo. Entonces la respuesta al B viene a través del vértice. Encuentro la X del vértice, eje de simetría, y encuentro la componente Y del vértice que me indica el precio, ¿sí? ¿Cuál sería la ganancia o cuál sería el ingreso del hipermercado respecto de las toallas
y respecto de X cantidad de días de oferta, ¿sí? Bueno, no me pedían graficar, mejor. Esto vuela, ¿sí? Pero bueno. Van a ser más sencillos los problemas de función cuadrática. Quédense tranquilos de que van a ser más sencillos, ¿sí? Pero bueno. Y después, por último, pero ya lo dejamos para el viernes, ¿sí? Pero es muy sencillo, lo van a poder hacer sin ningún problema. El ejercicio 7, que es para resolver ciertas ecuaciones. Y en el ejercicio 8, que son inecuaciones o desigualdades, ¿sí? Recuerden el último ejercicio de función lineal, en donde teníamos que hallar gráfica y analíticamente todos los valores de x que satisfacían esas desigualdades, esas inecuaciones, ¿sí? Pero lo pensamos de la misma manera que el último ejercicio de función lineal. ¿Sí? Bueno. Recomendación respecto del ejercicio 7. Usen la fórmula resolvente en el ejercicio 7. Les van a salir todos. Y en el ejercicio 8, recuerden, piénsenlo igual que el último ejercicio de función lineal. Piensen que a la izquierda y a la derecha de la desigualdad, ya sea mayor, mayor igual, menor o menor igual, tienen dos funciones, ¿sí? Y podrían graficar las dos funciones en el mismo sistema de ejes coordenados. ¿Está bien? Y en el ejercicio 7, con la fórmula resolvente, ya sale todo, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se fue entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bueno, muy bien. Yo ahora en un ratito ya subo la clase y les paso el link y nos vemos el viernes. Ya terminamos de redondear función cuadrática. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Buenísimo. ¿Sí? Bueno. Entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos.